Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hacer una revisión de los últimos resultados publicados por Cementos Pacasmayo y una actualización de la estimación del rendimiento. Los resultados del segundo trimestre del 2025 en comparación con los del 2024, respecto del volumen de ventas, hubo un incremento de 7.6%. debido al incremento de la demanda. En cuanto a los ingresos, estos aumentaron 10.2%. Sobre el EBITDA, los ingresos antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización se incrementó en un 33.9%, y las causas principales fue el incremento de los ingresos que se obtuvo, así como la eficiencia operativa. El margen del EBITDA fue de 37.7% y se incrementó en 6.7 puntos porcentuales. Este dato es muy importante. La utilidad neta fue de 47.8 millones y tuvo un incremento de 29.9% respecto del mismo periodo del año 2024. Los factores fue el incremento de ventas, una diferencia favorable en el tipo de cambio y menos pagos de intereses. Ahora los resultados financieros respecto de los primeros 6 meses del 2025 contra el acumulado de 6 meses del 2024. Respecto del volumen de ventas, también hubo un incremento 6.5% en lo que es la demanda de bolsas de cemento, es decir, en cantidad vendida. Los ingresos aumentaron en 9.5%, el EBITDA también en un 31%, y al igual que en el caso anterior mencionado, debido a menos costos y a la eficiencia operativa. Es decir, Cementos Pacasmayo con los mismos recursos está haciendo más. El margen del EBITDA fue del 37% y la utilidad neta se incrementó un 16.5%. Este dato también es muy importante, el 16.5%, alcanzando los 100.5 millones. Es decir, en los primeros 6 meses del 2024, comparado con los primeros 6 meses del 2025, se obtuvo un incremento en la utilidad neta de 16.5%. Algunos comentarios a resaltar. Acá indica que hay una sólida recuperación en el volumen de ventas. Además que hay continuos esfuerzos por incrementar la eficiencia de costos, fortalecer la rentabilidad. Otro aspecto interesante en el funcionamiento de Cementos Pacasmayo es que menciona los convenios colectivos con el sindicato. Acá indica que ha habido una bonificación única por el primer año y estos convenios se están renovando cada 3 años. Asimismo, debido a este convenio es que se están incrementando los gastos administrativos. Por otro lado, también hace énfasis en que todavía hay una importante brecha en lo que es infraestructura y vivienda, lo cual garantiza que aún hay un margen para crecer. También destaca el hecho de que están utilizando la inteligencia artificial para identificar proyectos de infraestructura pública. Y por otro lado, menciona que son la empresa número 1 en el índice Mercotalento, es decir, en las empresas del sector cemento, ellos tienen la mejor calificación en lo que es el talento humano. Quiere decir que los trabajadores prefieren a Cementos Pacasmayo sobre UNACEN y las demás empresas
del sector cementero para trabajar. En síntesis, el trimestre mostró una tendencia positiva. Como hemos visto, han habido incrementos en los indicadores de ingresos, en los márgenes, tanto del periodo como del acumulado de 6 meses. También acá hace mención al panorama económico al segundo trimestre. Indica que en el segundo trimestre el PBI creció 3% interanual, impulsado principalmente por la construcción, la agroindustria y las exportaciones no tradicionales. Asimismo, el BCRP proyecta un crecimiento del PBI de aproximadamente el 3.1 para todo el 2025. También se menciona aquí que el nivel de empleo tiene un efecto directo en la demanda de autoconstrucción. Claro, mientras hay mayor cantidad de personas con un trabajo, con un ingreso asegurado por un periodo determinado, estas familias van a tener una determinada cantidad de ingresos para hacer sus viviendas o realizar las mejoras, y con ello se incrementa el requerimiento o la demanda de cemento, con lo cual se está moviendo la cadena de suministro desde Cementos Pacasmayo hasta la ferretería de la localidad, donde finalmente eh, los pobladores, la población compran el cemento. También hace mención que la inversión pública crecerá por segundo año consecutivo y va a alcanzar un nivel récord. Y esto en lo que es la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que antes fue lo que hizo PPK cuando hubo los huaicos en el 2017. Acá también menciona que se espera el lanzamiento de nuevos proyectos de inversión pública. Y en conjunto, el segundo trimestre, como vemos, refleja una economía que, a pesar de los desafíos externos e internos, se continúa consolidando su recuperación de manera firme y resiliente. O sea, en general, en síntesis, el panorama económico al segundo trimestre del 2025 es favorable. Hay mayor construcción, hay mayor inversión pública, hay un nivel de empleo relevante en el norte del Perú, en el sector agroindustrial, que permite que tenga un efecto directo o favorable en la demanda de autoconstrucción y por ende en la demanda de cemento. Luego acá hace mención al mercado de cemento en el Perú. Las tres principales empresas son Pacasmayo en el norte, UNACEM en el centro y Cementos Yura en el sur. Como indica acá, en Perú, la mayoría del cemento, ese dato es muy importante, la mayoría del cemento se vende a una base de consumidores altamente fragmentada, que tienden a comprar paulatinamente sacos de cemento para construir o mejorar sus viviendas, segmento al que la industria se refiere como autoconstrucción. Como mencionamos en el segmento anterior, al haber un mayor nivel de empleo, va a haber mayor demanda de esta autoconstrucción, que finalmente es donde la mayoría del cemento se vende. Acá podemos ver la participación del mercado a nivel nacional. Cementos Pacasmayo cubre el 22.9%, tenemos UNACEM el 42.7% y Cementos Yura en el sur el 20%. Como mencionamos, es la empresa número 1 en lo que se refiere al Mercotalento. Respecto de la huella de carbono, también la empresa está implementando diferentes sistemas para medir y reducir la huella de carbono, es decir, expulsar menos gases de efecto invernadero.
En lo que es la acción climática, están haciendo énfasis en la economía circular. Como indica acá, están trabajando en el uso de bagazo de caña de azúcar y neumáticos al final de su vida útil para utilizarlos como combustible alternativo en la producción de cemento. Tiene como objetivo reducir el consumo de combustibles. Reducir consumo es sinónimo de ahorros, al tiempo que promueve la economía circular. Esta economía circular, a la vez que beneficia al medio ambiente, significa ahorros. También el gerente general está dentro de los más rentables de las empresas que cotizan en bolsa en el Perú. Como resultados operativos, vemos que han habido incrementos de producción tanto en el segundo trimestre de 2025 como en el acumulado de los 6 meses, tanto en las plantas de Pacasmayo como en Piura, en la producción de cemento. En la producción de clínker, lo mismo, también ha habido un incremento en el totalizado, tanto en el segundo trimestre como en los primeros 6 meses. El clínker es un aditivo, un insumo necesario para la producción de cemento. Respecto de la capacidad instalada, el ratio de utilización en la planta de Pacasmayo se ha incrementado en lo que es cemento, pasó de 54 a 56, y en los 6 primeros meses también ha habido un incremento de 54 a 58. En lo que es la producción de clínker ha habido una disminución, una reducción, esto debido a las paradas de planta para hacer el mantenimiento a los equipos. Y en el caso de la utilización de planta de Piura en cemento, al igual que en el caso de la planta de Pacasmayo, ha habido un incremento en la utilización. Y respecto del clínker, acá sí se utilizó todo en el segundo trimestre, el 100%, y un ratio muy alto de utilización en los 6 primeros meses. Esto responde al plan de producción anual. Es decir, tratan de producir durante ese periodo todo lo que se puede, ya que van a haber periodos de paro. Como indica acá, ¿no? El ratio de utilización de clínker fue de 100%, debido principalmente a nuestro plan de producción anual, como se mencionó anteriormente. Claro, como había indicado, principalmente a los trabajos de mantenimiento programado que se realizaron en los hornos. Respecto de los resultados financieros, como vimos, han habido un incremento en las ventas. El porcentaje de variación de la utilidad neta se incrementó un 16% al acumulado de los 6 meses de este año. Fue debido a reducción de costos de los aditivos para el cemento, así como a la eficiencia operativa. Y también ha habido diferencia favorable en el tipo de cambio, debido a la apreciación del sol, y menores pagos de intereses por amortización. Las ventas de cemento también se incrementaron. Los gastos operativos, acá en los gastos de personal, acá sí ha habido un incremento importante del 32%, de 52 millones a 69.7 millones. O sea, 17 millones más es lo que ha costado principalmente este convenio del sindicato por 3 años. Luego en los demás rubros, servicios, dietas, han habido disminuciones, pero el factor importante en gastos de administración ha sido estos gastos de personal. En lo que son gastos de ventas también, los gastos de personal también sufrieron ese 16% por el tema, el tema del sindicato.
en la consolidación del EBITDA, de la utilidad, restándole la depreciación, la amortización, el impuesto, vemos que se ha tenido unos mejores resultados, 33% mejor respecto del mismo periodo del 2024 y un 31% a los 6 meses del presente año. En lo que respecta a la caja y la deuda, vemos que el saldo de caja fue de 50 millones. Y este saldo, de esos 50 millones, 25.5 millones están en certificados de depósitos, que significa que están generando un interés. Entonces hay 25 millones en Scotiabank y en BCP, en certificados de depósitos. Respecto de la deuda, hay un total de deuda de 1.456 millones y como intereses proyectados que se van a pagar son 281 millones. Finalmente, como CAPEX, inversión en los activos, en proyecto de planta Pacasmayo 11.8 millones como el acumulado y en planta Piura 22.6 millones. Es importante esta inversión en CAPEX ya que ayuda, como hemos visto, a incrementar la eficiencia operativa. Ahora para ver el tema de los márgenes, acá he descargado los estados financieros. Por ejemplo, el específico del 1 de abril al 30 de junio, el margen operativo, es decir, la ganancia operativa entre los ingresos y actividades ordinarias o ventas, ha sido del 28%. Para el mismo periodo fue del 21%. Para el acumulado ha sido 28% y lo mismo, ha mantenido ese margen 21%, es decir, de lo que se vende está quedando un mayor porcentaje a la empresa, lo cual significa que se está haciendo más eficiente operativamente. Y se podría haber sido más eficiente si, por ejemplo, si no hubiera el tema sindical, este porcentaje podría ser aún mayor. Pero a pesar de los acuerdos sindicales, se está manteniendo un margen operativo mayor que del año anterior. Respecto este indicador es clave, respecto de la utilidad neta. Respecto de la utilidad neta, en este periodo fue de 47.8 millones. El año anterior, 36.8 millones. A junio del 2025, de enero a junio, 100.4 millones. Y en el año anterior, 86.2 millones. Para el mismo periodo ha habido un incremento de 29.9%. Y para los periodos acumulados ha habido un incremento de 16.5%. Ahora vamos a utilizar este indicador de 16.5% para nuestra estimación de los rendimientos proyectados. ¿Por qué lo vamos a utilizar? Porque con la utilidad neta se obtienen los beneficios por acción. Por ejemplo, el beneficio por acción ha sido de 0.2, 0.23. Y esto responde directamente a la utilidad neta del periodo, donde el incremento ha sido 16.5%. Vamos a ir a este cuadro. El precio de cierre de Cementos Pacasmayo al día de ayer fue de 4.33. El rendimiento de dividendos, vamos a detenernos aquí. Hemos visto que Cementos Pacasmayo
reparte todos los años, una vez. Y desde el año 2023 ha repartido 0.41. El año pasado otro 0.41 y es muy probable que este año reparta otro 0.41, de lo cual ya hay un documento enviado al directorio para que se apruebe. Estos 0.41 dividido entre el precio de cierre 4.33 representa 9.5%. Por eso lo estamos colocando aquí, 9.5%. Vemos que el promedio del rendimiento de dividendos ha sido de 6.6%. Su rendimiento máximo de Cementos Pacasmayo ha sido de 12.5%, comparado con el 4.9% de UNACEM. El ratio de precio de ganancia por acción Cementos Pacasmayo es de 9.2 y de UNACEM 5.7. El monto negociado en promedio es de 227 millones. Y aquí podemos ver en este gráfico el rendimiento mínimo de Cementos Pacasmayo ha sido de 3.7%, el máximo ha sido de 12.5% y el rendimiento de este año actual estimado es de 9.3%. Bueno, este 9.3 es dividiendo el 4.4, pero ya hemos visto que si compramos abriendo el mercado mañana, podría ser de 9.5%. Entonces, volviendo a este cuadro, en el caso del rendimiento por valorización, como vemos que los indicadores son favorables y tal como indica el documento de la discusión de la gerencia y los indicadores macro, lo pesimista sería de que todo se mantenga igual. Por eso estoy colocando 0%. Lo optimista vendría a ser que se logre ese 16.5% que se ha logrado respecto del año pasado. Es decir, que logremos el mismo crecimiento porcentual en los próximos 12 meses. Eso sería lo optimista, 16.5%. Y lo esperado podría ser alrededor de un 10%. O sea, lo esperado, lo más probable es que sí exista un crecimiento. Es lo más probable, como indica ahí, hay brechas importantes de infraestructura, por lo que estamos poniendo un 10% como un valor cercano al promedio entre 0 y 16.5. Por lo que el precio estimado por acción en un escenario pesimista a 12 meses sería el mismo, que compremos a 4.33 y el precio se mantenga, es decir, el valor no disminuya. En un escenario pesimista el valor no va a disminuir, pero se van a obtener 9.5% de lo que es un rendimiento de dividendos. En un escenario esperado o probable se podría obtener un 19.5%, porque la acción podría llegar a 4.76 en 12 meses. Y en un escenario optimista, utilizando el mismo incremento porcentual, la acción podría superar los 5 soles, 5.04, con lo cual, sumado con el rendimiento de dividendos, con los dividendos que se repartirían a fines de este año, se podría lograr una rentabilidad de 26%. Por lo que, en conclusión, una inversión en Cementos Pacasmayo tiene muy altas probabilidades de tener rendimientos de 2 dígitos, alrededor del 20%. Por lo cual, considerar la compra de Cementos Pacasmayo es importante. Muchas gracias.